Bienvenida, estimada Marisol. Buenas noches. Por mientras, le voy a dejar aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. El sitio del Mars Rover. Saben que llegó ayer, ¿verdad? Ya. Oh, sí, y que recién ha llegado a la Luna, ¿no? El Marte. A Marte, perdón. Sí. El Wow. Perseverancia llegó ya ayer. Y es bien interesante porque vamos a hablar de la Agenda 2030 y el Perseverance va a estar ahí 10 años, 9 años, porque estamos en 2021 ya. 2030 debería terminar su misión. Muy bien, Gabrielita, un gusto verte. Bienvenida. Hola, Eddie. Saludos desde Tierras Catrachas. Claro, claro. Mira qué bonitas imágenes. Esas son las imágenes del Perseverance. Sí, este es el sitio del Mars. Se lo voy a copiar en la URL. Qué bonito. Dime, creo que esta nave que ha aterrizado incluso va a tener un dron que va a volar sobre la superficie Marte. Sí, va a tener, no me acuerdo cómo se llama el helicóptercito, que es un droncito. Sí, creo que dentro de unos días empieza. Tiene que alejar, para hacer las pruebas se tiene que alejar el rover, para no interferir o que choque con el rover. Van a hacerse 3 o 4 pruebas, creo, y después va a empezar eso es bien importante y ya les voy a mencionar, bueno, además de que yo soy fan de los rovers, para mí los rovers son una maravilla de la ingeniería, y como ingeniera puedo decirles que me hubiera encantado estar en el equipo que diseñó incluso el primero, desde el Pathfinder hasta ahorita el Perseverance, y el que dejó de operar, que es el Opportunity, ¿verdad? Entonces, son una maravilla de la ingeniería. Claro. ¿En Marte cuánto dura un día? ¿Tienes idea? No recuerdo en este momento, pero sí. Hay que googlearlo. A ver. ¿Cuánto dura el día en Marte? Sí. ¿Cuánto dura la noche, las temperaturas? Porque Elon Musk dice que vamos a construir una ciudad en Marte. Sí. Bueno, ahorita lo que va a hacer el Perseverance, por ejemplo, se identificó con las misiones anteriores que hay una especie como de lago que está seco. Entonces, lo que va a hacer el Perseverance es, en esa sección del lago, va a tomar muestras. Y acá en este sitio que les compartí, está cómo lo va a hacer, cómo va a tomar esas muestras. Las va a guardar para que una vez tomadas se guardan, creo que no se van a analizar en el momento. Y eso va a ser durante esos 9 años, ¿verdad? Con la idea de ver, como ahí se supone que hubo agua, entonces cómo es que se podría, digamos, hacer para una misión tripulada, porque ya hay personas entrenando para ir a la misión tripulada, ¿verdad? Leía también hoy que China mandó una sonda que va a aterrizar en Marte también, ¿verdad? No sé si hoy o mañana. Estaba leyendo hace poco, antes de como 5:30, más o menos a las 5:30. No leí los detalles, pero es una carrera interesante. Y es bien interesante porque si ustedes se fijan, el nivel de tecnología que estamos manejando para los Mars rovers es realmente de alto profile, ¿verdad? Pero si nosotros miramos, si esa tecnología, si ese alto profile lo aplicamos a nuestro planeta, ahí nos aplazamos, ¿verdad? Ahí tenemos un déficit bastante grande. Y que es importante que nosotros, bueno, creo que habemos bastantes ingenieros e ingenieras por estos lados, que a veces miramos solo, ok, vamos a construir un robot, vamos a construir el Mars Rover es prácticamente un robot, tipo un laboratorio robotizado, ¿cierto? Que también hace análisis.
Y ha sido así desde el inicio. Pero la pregunta es, ¿queremos ir a otros lados? ¿Queremos conocer otros planetas? ¿Queremos incluso colonizarlos? Porque es prácticamente una colonización. ¿Y cómo nos está yendo con el nuestro? Es una... Y por eso también quiero empezar la conversación sobre sostenibilidad con lo que sucedió precisamente ayer. A invitarlos porque sí es importante que sepamos qué está sucediendo con los avances para llegar a otros planetas, ¿verdad? Me parece buen punto. En realidad, yo estaba leyendo un poco la literatura, viendo un poco lo que había escrito Elon Musk y lo que están hablando de los que quieren conquistar Marte, la que quieren hacer en Marte y lo que costaría crear todas las condiciones para hacerlo habitable. Y es increíblemente lo que tendría que invertirse para que Marte sea habitable, para que pueda haber gente, y es tremendo. Te hace pensar en el valor que tiene la Tierra. O sea, imagínate querer irte a un planeta que prácticamente es muy difícil con las condiciones ambientales, todo, digamos, inhabitable, y acá en cambio tenemos un planeta maravilloso que es la Tierra, y sin embargo lo estamos dañando, ¿no? Estamos dañando nuestro ecosistema, estamos dañando todas nuestras especies. Mira, imagínate todas las consecuencias que está generando digamos, sobre la humanidad, sobre el planeta, ¿no? Las fábricas, las industrias, la forma como se explotan los recursos. Es para reflexionar, ¿no? Sí, exacto. Y también estamos listas para ir a otro planeta. Es cuestionable todavía. Es una pregunta no solo ética, es una pregunta de sostenibilidad también. Porque el problema es que hay estudios que revelan que nuestra vida como tal ahorita en el planeta Tierra no es sustentable. Ya llegamos a un punto de no sustentabilidad, entonces, ¿qué hacemos? Y una de las salidas es ir a otros lados, a otros planetas. Entonces, genera, sí, varias preguntas, ¿verdad? Éticas, profesionales, pero y que hay que tomarlas en serio, bastante sí, en serio. Totalmente. Porque no las tenemos presentes. Yo se los digo porque, bueno, cuando, en mi caso, yo estudié ingeniería eléctrica. A nosotros no nos enseñan sobre sostenibilidad. Creo que todavía no hay escuela de ingeniería que enseñe sobre sostenibilidad. Incluso nos hacen creer que los ingenieros e ingenieras no tenemos nada que ver con la sostenibilidad. Nada más erróneo que eso. Entonces, es algo que en mi caso yo he ido aprendiendo desde que entré como servidora pública en 2012, ya llevo 9 años. En marzo cumplo ya 9 años. Y entré a la Secretaría de Planificación, o sea, que entré a la Secretaría que es macro en el país. Entonces, pero sí, hay que cambiar esa parte. Y yo creo que nosotros, como directores de proyecto, tenemos un gran papel en eso. Ahí es algo que la idea de presentarles lo que les traigo es dejarles eso, ¿verdad? De que es necesario entrenarnos más sobre sostenibilidad, es necesario conocer cuáles son los planes de sostenibilidad en nuestros países. Cada país tiene una agenda. Les voy a mostrar también, ahí hay unos enlaces que les voy a compartir, porque sí es importante, es relevante, totalmente relevante. Y es urgente que lo tomemos en serio, o sea, que ya empecemos a hablar de ello y empecemos a diseñar proyectos con base a ello. Excelente, Gabriela. Te agradezco por esta introducción y creo que ya se está conectando la mayoría de nuestros amigos. Y para no quitarte más tiempo, por favor, te pido que inicies ya tu presentación. Ok. Gracias, Eddie. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Gabriela Garay, soy de Honduras
y les tengo una presentación relacionada con la Agenda 2030 y nuestro papel como gestores, directores de proyectos, ¿verdad? Si ustedes miran, no sé si todos estaban ya conectados, he iniciado así como la introducción al tema con la noticia de la exploración a Marte. Y es algo que ya medio comentamos, ¿cierto? Pero que vamos a regresar, después de lo que les voy a mostrar, sería bueno regresar un poquito ok, llegamos a Marte. ¿Cómo nos va a ir con nuestra Tierra? ¿Verdad? Entonces, inicio. Y voy a pedir me confirmen si pueden o no ver la presentación. Ya la voy a poner en modo presentación. No sé si la pueden ver. En modo presentación. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Ok. Bien. La presentación de hoy se titula Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y la gestión de proyectos de desarrollo. Es parte del Training Online Series que Gestum Total y todos los que somos PM4R se ha implementado exitosamente, ¿verdad? Estoy segura que, bueno, todos los que ya han presentado y los que presentarán durante 2021 nos brindarán conocimiento que es relevante para nosotros como gestores y gestoras de proyectos. Entonces, si ustedes miran, iniciamos con 17, ya les presento que son 17 objetivos. Entonces, miremos. Bueno, acá un poquito, está un poquito así como, ya no, ¿no? Yo uso mucho esta foto. Yo sé que para asuntos oficiales ya me han dicho, no, mira, y con el robotito. No sé si ustedes miraban los Transformers cuando estaban pequeños y bueno, y cuando están grandes, porque las películas, ¿verdad? Yo soy fan de la robótica, he trabajado mucho con la robótica educativa, los Lego Mindstorm EV3, pero a mí me encantaba Optimus Prime. Entonces, este es un Optimus así como en versión vivo, no sé, que me encontré en Monterrey en Puebla, hace 2 años y me tomé ahí la foto y a mí me encanta ponerla. Sobre mi experiencia, bueno, resalto, soy IEEE Senior Member, soy la presidenta actual de la sección IEEE Honduras y he sido voluntaria activa de la sección IEEE Honduras por 25 años ya. Es decir, tengo mucha experiencia en este caso con la parte de sociedad civil, ¿verdad? También presidenta y fundadora del capítulo profesional de comunicaciones, computación y robótica IEEE Honduras y fundadora y expresidenta del grupo de mujeres en ingeniería WIE de IEEE Honduras. Soy miembro del PMI, capítulo Honduras, también PM4R Professional desde 2017, ¿verdad? Gracias a precisamente un training donde nos conocimos con Eddie, y en el que la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, donde yo trabajo, que se llevó a cabo un concurso, fuimos los ganadores en ese momento. Mi licenciatura, bueno, yo soy ingeniera electricista industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un máster en Ciencias de la Computación, la University of Vermont, ubicada en Burlington, Vermont, a través de una beca Fulbright. También máster en Economía y Finanzas de la Universidad Católica de Honduras. Miembro ISACA. En ISACA inicié siendo miembro el año pasado y soy actualmente She Leads Tech Ambassador, que es el programa que tiene ISACA para promover las mujeres en tecnología. 2020 y ahorita en 2021. En 2020 tuve la oportunidad de fundar y soy la actual presidenta del capítulo Científicas de Datos Honduras. Y bueno, en términos de lo que hago profesionalmente, o sea, paga las cuentas,
Trabajo con la Secretaría de Coordinación General de Gobierno como especialista en monitoreo institucional. Tengo a cargo 3 instituciones. Del Gabinete Económico, coordino el monitoreo del Gabinete Económico y estoy a cargo del monitoreo de la Agenda Nacional ODS de Honduras. Bien. Luego, ok. Bien, importante. Bueno, dedico, perdón. Tranquila. No te preocupes, Gabrielita. Sabemos de la pérdida de tu querida madre reciente y más bien te agradezco que a pesar de eso hoy día nos estés dando tu presentación. Sí, perdón. Creí que lo tenía controlado. Lo dedico a ella porque ella fue servidora pública por más de 30 años. Se dedicó a la parte de salud y promovió el desarrollo sostenible. La Secretaría de Salud. Era epidemióloga, salubrista, PhD en administración de empresas y, bueno, medical doctor. Entonces ella falleció hace 3 semanas de una complicación de fibrosis pulmonar, pero quiero dedicar la parte de hablar de desarrollo sostenible precisamente. Perdón. Ok. El contenido de lo que les presentaré es, bueno, una línea histórica. Es importante conocer la historia del concepto que manejamos de sostenibilidad, las dimensiones del desarrollo sostenible que se vienen hablando hace muchísimo tiempo. Esta conversación bueno, me puse a investigar también porque en la nueva revista, Proyectos, va a haber escribí un artículo precisamente sobre la historia de la sostenibilidad. Y es muy interesante porque yo creí que de sostenibilidad se hablaba hasta los 80 y en realidad de sostenibilidad se viene hablando casi desde los 60. O sea, las Naciones Unidas viene hablando de ello desde hace 50 años ya. O sea, la Naciones Unidas cumplió 75 años. Estamos hablando de casi toda la vida de las Naciones Unidas sobre el concepto de sostenibilidad y todavía estamos en pañales en muchas cosas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conversemos, nos informemos del tema, busquemos la manera de introducir el concepto en lo que hacemos y promovamos, ¿verdad? Activamente, como voluntarios, como profesionales, el trabajo por la sostenibilidad. Les voy a hablar sobre los ODM. Les voy a dejar el link para el informe de los ODM, que es importante, sería importante que lo leyeran. Vamos a hacer la introducción a la agenda. Les voy a presentar un poquito claro, la Agenda Nacional de Honduras, que es la que conozco más, y les voy a también brindar algunos detalles de un link de la CEPAL, que es un observatorio, para que puedan consultar más detalles sobre las agendas nacionales de sus países. Por eso al inicio preguntábamos de cuántos países estamos presentes en la reunión, porque está la agenda global, pero sí hay agendas nacionales y tienen metas e indicadores priorizados. Y la mayoría no las conocemos. En mi caso, yo trabajo directamente con ellos, pero yo he hecho así sondeos y yo diría que podríamos incluso hacer un sondeo en este momento. ¿Cuántos de ustedes conocen que existe una agenda nacional o de ese de su país? O sea, una de México, una de Perú, una de Nicaragua. Creo que se nos unieron también Bolivia. No sé si... ¿Sí?
¿Cuántos de Colombia. ustedes conocían? Colombia también, exacto. Entonces, bueno, no sé si ahí lo pueden colocar en el chat, si conocían o no de ello. La mayoría de las personas que yo he consultado no lo sabían. Sabían que existe una global, pero no sabían que existe una nacional. Bueno, vamos a hacer una introducción a ello. Les voy a mostrar algo sobre la ingeniería y el desarrollo sostenible, unas aplicaciones al ODS 2 y el 3, que enfatizan la parte del hambre, la salud nutricional, y el 3 que está involucrado con la salud, que en este momento con la pandemia es sumamente relevante, ¿verdad? Le voy a mostrar también de los efectos del COVID-19 en la Agenda 2030. Eso lo hizo se hizo a finales del 2020, habría que ver la actualización ahorita, por la sección de estadísticas de las Naciones Unidas. Luego les voy a presentar por qué, en todo caso, yo considero a grandes rasgos, por qué es relevante que nosotros sepamos sobre esto, y algunos enlaces de interés. No son todos los que se han empleado para presentarles, pero les deja para que ustedes puedan hacer sus estudios posteriores, sus lecturas, y posteriormente puede que tengamos otro encuentro en donde conversemos específicamente tal vez del ODS 16 y 17, que el 16 está enfocado a las instituciones y el 17 a la cooperación, ¿verdad? Ahí al final les voy a mencionar algo que creo yo podemos hacer como grupo de gestores de proyecto en Latinoamérica para involucrarnos directamente en la agenda ODS. Bien, entonces comenzamos con un poco de la línea histórica, y aquí les coloqué 1961. No sé si se mira bien, me dicen si no. Creo que sí, yo lo miro bien, pero no sé. Sí, ok. En 1961, ok, gracias. Empezamos con la creación del Fondo Mundial para la Naturaleza. Generalmente cuando hablamos de sostenibilidad siempre nos hemos enfocado a que esté vinculada a la naturaleza, ¿cierto? Y ese fondo, imagínense, 1961, ¿cuántos años tenemos de creación ya? Son 60 ya prácticamente, ¿no? Sí. Es cuando se creó el fondo. Ahora, en el 65, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el 69, la creación del Fondo de Población, el famoso Fondo de Población de las Naciones Unidas. Luego, en el 72, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. Y la primera conferencia mundial sobre el clima, ¿se imaginan cuándo se llevó a cabo? En el 79. ¿Cuántos de nosotros ya teníamos tal vez 1 o 2 añitos, o teníamos menos de 10 años? Y cuando se llevó a cabo la primera conferencia mundial sobre el clima. Ahora, de toda esta línea de tiempo, para la parte de sostenibilidad, o donde empieza como a acelerarse el asunto, es en el 83, con la creación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ambiente. Esa famosa comisión que le denominaron Brundtland porque quien la presidía, la doctora Brundtland, que después fue la directora de la OMS, era la presidenta. Entonces, en muchos documentos usted va a encontrar que le llaman Comisión Brundtland, pero es en realidad la Comisión para el Desarrollo del Ambiente. ¿Qué hizo la comisión? Cuando se creó la comisión en el 83, pero se le dio una tarea, y era trabajar sobre el concepto de sostenibilidad, evaluar cómo estaba la sostenibilidad actual y qué se podía ir haciendo con respecto a la misma, tomando en cuenta los desafíos económicos y sociales. Y eso lleva a que la comisión en el 87
publicara y diera a conocer en la Asamblea de las Naciones Unidas lo que es el informe de la Comisión Brundtland, y ahí es donde nace el concepto de desarrollo sostenible, que es, yo se lo voy a presentar en mi siguiente diapositiva. Entonces, del 83, si se fija, partimos desde el 61 con la creación de fondos y comisiones durante los 70. En el 83 la comisión se crea, luego en el 87 ya el concepto se hace oficial, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó en el mundo durante los 70? Nosotros sabemos que 60 y 70, qué cosas relevantes sucedieron que afectan el desarrollo. Y entonces solo podemos recordar la parte de Vietnam, ¿no? Tenemos también la guerra de Corea, que fue finales de los 60, si no mal recuerdo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque los eventos bélicos, los eventos económicos grandes afectan las líneas de tiempo trazadas por los planes de acción relacionados a sostenibilidad. En este caso, en la actualidad, tenemos el detalle de la pandemia. ¿Cómo vamos a hacer para afrontar esto? Bueno, todavía se está pensando. No tanto en rediseñar las metas, pero sí en que hay algunas que no van a poder, no vamos a poder llegar a ellas. Partiendo del concepto de 1987, pasamos a 1989 y se realiza la Cumbre de la Tierra. Y en el 92, en Río, en Brasil, Brasil, se lleva a cabo la famosa Conferencia de Río, donde se genera la también famosa Agenda 21, y se crea la Comisión en Desarrollo Sostenible. 1992, lo que es 1987 en términos de concepto y 1992 en términos de planes de acción es un punto de inflexión para la parte de desarrollo sostenible. Ya en 1995 se crea el Consejo de Negocios para el Desarrollo Sostenible. ¿Por qué esto es importante? Porque no solo la parte pública puede estar involucrada en el desarrollo sostenible. Sí, hay una tendencia a creer que solo la parte pública o solo la academia o parte de la sociedad civil. En realidad no. Para lograr desarrollo sostenible tenemos que estar involucrados todos y todas. Entonces, desde el 95 se creó este Consejo de Negocios para el Desarrollo Sostenible. Importante también cuando se tienen las reuniones de las Naciones Unidas, que son en septiembre, generalmente, siempre hay un comité para la parte privada y se generan discusiones y presentan casos de éxito. Bueno, en el 97 se da seguimiento a Río porque se quedó que cada 5 años iba a dar un seguimiento, por eso dice Río +5, y se crea el famoso protocolo de Kioto. En el 99, la creación del Foro Ambiental Global, y finalmente en el 2000, ustedes miran todo lo que hay de trabajo como técnico durante la época desde el 87 para adelante, llegamos a los famosos objetivos de desarrollo del milenio, que yo les voy a presentar cuántos son, cuántas metas tenía y cuántos indicadores priorizados. Luego en Johannesburgo se tiene la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en el 2002, ¿verdad? Con los ODM. Los ODM era la ruta establecida de 2000 a 2015. Aquí va a ser evaluada aproximadamente en 2014, 2013-2014, y lanzar lo siguiente que todavía no se sabía, que era cómo se iba a llamar, que en este caso se llama Agenda 2030, que va de 2015 a 2030. ¿no? Entonces, en este caso, los ODM eran de 2000 a 2015, o fueron de 2000 a 2015. Luego, en el 2006, se publica el documental Una verdad incómoda. ¿Y por qué lo coloco? Porque las agendas al final, y como todo lo que nosotros tenemos está involucrado, necesita tener apoyo político, ¿verdad?
a veces pensamos, y sobre todo cuando estamos en elecciones, digamos en Honduras tenemos elecciones este año, nosotros vemos, yo creo que nos pasa en toda Latinoamérica, bueno, incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Con las elecciones del año pasado. Miramos a muchas personas que empiezan a prometer un montón de cosas, llegan a cargos incluso, pero que desconocen un montón de acuerdos o incluso desconocen qué se ha hecho para avanzar en lo que promueven se va a lograr en sus campañas, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, Al Gore, no recuerdo el director que lo hizo, pero para su campaña se genera este documental, la famosa Una verdad incómoda, que era sobre precisamente el cambio climático, ¿verdad? Porque el cambio climático no es solo un asunto de, ok, ¿dónde vamos a votar esto? O si cortamos o no árboles, ¿cierto? Sino es una dinámica, y una dinámica social, económica y ambiental, ¿verdad? Que esas son las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Que no podemos quitar. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, dejar de producir, voy a poner un ejemplo porque estaba pensando en eso ayer. Quiero dejar de usar de esos tenedorcitos plásticos que me envían con el delivery. ¿Cómo hago? Le pido que no lo envíe y entonces yo no voy a ser la que lo vote, o promuevo algún proyectito que haga tenedores biodegradables y en todo caso o lo regalo, ¿verdad? Porque eso podría ser una contribución mía, o lo vendo más barato, ¿verdad? Porque los de plástico son súper baratos, por eso es que se venden tanto. Entonces, es una dinámica, si se fijan, que involucra algo económico, algo social, algo personal, algo ético. Entonces, no se puede desligar, no solo es el ambiente, no es que solo es que ese tenedor vaya a parar al océano, que ese es el gran problema, todo va a parar al océano. Entonces, ese problema, que bueno, les acabo de plantear, si se fijan, es un problema complejo, es un problema de varias dimensiones. Y por lo tanto, para poderlo atacar, para que poder crear proyectos, que eso es, digamos, nuestro quehacer como directores del proyecto, tanto para diseñarlos como para ejecutarlos, debemos ver varias dimensiones, ¿sí? Para saber cuáles son en realidad las acciones que debemos tomar para resolver el problema, porque hay muchos proyectos que se han diseñado no evaluando realmente todo el problema como un sistema, sino que tal vez atacando una sola dimensión, y por eso es que quedan a veces flojitos con algunas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso coloco ahí la parte de como un hito importante a considerar. Al final, Al Gore no gana la presidencia. Estados Unidos hasta ahorita con el señor Biden está retornando oficialmente al Acuerdo de París, que por cierto yo no lo coloqué aquí, pero es relevante porque el solo hecho de que un país con, de primer mundo y con tanto poder, ¿verdad? Decida, yo voy a impulsar esto, hace que muchas de las cosas se muevan, ¿cierto? Entonces, por eso es importante mencionar esa parte política y por eso traía. Luego sucede algo que yo no sé si ustedes se acuerdan, y estoy seguro que sí. ¿Qué pasó 2007, 2008 con toda la parte financiera y todo lo que hizo, no solo a nivel de la banca, estamos hablando de todo lo que sucedió también con la parte inmobiliaria. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque al final la sostenibilidad y el desarrollo necesita financiamiento y también necesita que nos enfoquemos en acciones que muchas veces tenemos que poner en segundo plano porque surgen prioridades y hay que atacar esas prioridades. Entonces, guerras, crisis financieras, en ese 2007 también hubo
una crisis de hambre, una crisis de sequía, ¿verdad? Con la parte de seguridad alimentaria. Entonces, todo eso afecta, porque es un sistema, somos un sistema, ¿verdad? Y muchas veces, porque no sabemos atacar el tema como un sistema, no es atacado adecuadamente. Luego, en el 2012, se inician con varios grupos de trabajo para diseñar lo que será la agenda, es actualmente la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la agenda global, ¿verdad? Y ahí eso fue firmado por todos los miembros de las Naciones Unidas, o sea, es decir, todos los representantes de nuestros países, los presidentes, y a quien mandaron en ese caso a la 70 Asamblea en el 2015, firmaron de que se va a cumplir y de que se va a trabajar en agendas nacionales, ¿verdad? Ok. Miremos entonces a qué llamamos desarrollo sostenible y que fue diseñado, imagínense, desde 1987 el concepto. Y dice en la definición de desarrollo sostenible, desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, o sea, satisfago mis necesidades, es decir, utilicé el cubierto, comí, sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué tal si porque yo o sea, yo podía satisfacer mi necesidad, en una de esas estoy poniendo en precariedad a través de porque ese cubierto al final va a ir a contaminar el océano, una de esas no va a haber, va a estar tan contaminado, como en el caso ahorita también de las mascarillas, ¿verdad? Los peces se van a morir, no va a haber, o sea, los pescadores no van a poder tener sustento, entonces voy a generar cambios en varias dimensiones, ¿cierto? Entonces, desarrollo sostenible es, yo satisfago mi necesidad, pero sin afectar las necesidades del futuro. Sé yo si voy a afectar las necesidades del futuro, ese es el problema, a veces no lo sé. No lo averiguo, no lo analizo, ¿verdad? Entonces, la sostenibilidad requiere, o sea, tener claro de que yo no puedo solventar en el presente lo que en el futuro no va a poder ser solventado, pero también que debo buscar las relaciones entre lo que yo estoy haciendo ahorita y lo que se va a hacer después, porque si no, no voy a poder establecer esa vinculación. ¿Cómo sé yo que porque comí con el tenedorcito de plástico, pues probablemente otra persona no va a poder o comer después en un futuro cercano? Ok, aquí las dimensiones de desarrollo sostenible, esto es muy importante, era lo que yo les mencionaba, no podemos quitar. Si hablamos de lo social, tenemos que hablar también de lo económico y tenemos que hablar de lo medioambiental. Por experiencia se los digo, yo cuando escuchaba en el pasado hablar de la parte medioambiental, yo la miraba separada, yo no sé si a todos ustedes alguna vez les pasó. Lo miraba más, bueno, que los biólogos, bueno, tengo una hermana de medio que es ingeniera ambiental, bueno, que se encargue ella, ¿verdad? O los que, los activistas, o en todo caso, si estoy en una industria, bueno, tengo que cuidar, no estar contaminando, pero yo no me miraba involucrada, no solo como voluntarias, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo lo soy, de una organización como IEEE de sociedad civil, sino también como ingeniera. Y es ahí es donde hay un gran problema, porque sí estamos involucrados, ¿verdad? Todas nuestras acciones están en algún ámbito. Hacemos cuestiones sociales, económicas y medioambientales prácticamente todos los días. Ok, aquí algo importante, estos son los famosos ODM. Eran 8, ¿verdad? Se trazó como la hoja de ruta. Si se fijan bien, habla de erradicar la pobreza extrema. Esa fue la misión más grande que tuvieron los ODM. Y realmente lograron bastante, ¿verdad? El informe final de 2015
habla del movimiento contra la pobreza extrema más exitoso de la historia y de la cual se tiene claro documento, ¿verdad? Sobre ello, de que está documentada. Luego, si se fijan en lo de M2, educación básica, luego la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Recordemos que si más del 50% de la población no contribuye en equidad, está difícil que progresemos todos y todas. Luego, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud de la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades crónicas. Asegurar un medio ambiente sano y seguro, y el 8, lograr una sociedad global para el desarrollo. Esta fue la apuesta inicial. Fueron 8 objetivos, 8 DM, 21 metas priorizadas y 60 indicadores. Que cada país tuvo que priorizar de alguna forma también y presentaron avances. En general, los ODM lograron, entre otras cosas, una mejora considerable en los niveles de nutrición. Se logró la reducción de la cantidad de personas que vivían en pobreza extrema en más de un 50%, en más de la mitad. Y un aumento sin precedentes de la cantidad de niños y niñas que tuvieron la oportunidad de contar con educación primaria, que es en este momento con lo de la pandemia uno de los hitos que estamos prácticamente regresando casi 15 años, ¿no? La parte de educación, y por eso UNICEF está tratando, y la Secretaría de Educación, de evaluar cómo es posible que eso no se vaya a perder, porque prácticamente la parte de educación básica había aumentado totalmente en cobertura, tanto para niños como para niñas. Luego de los ODM que fueron evaluados en 2015, llegamos a lo que tenemos como la Agenda 2030. Si se fijan, la Agenda 2030 pasó de ser, ya no son 8 ODM, ahora hablamos de 15. Importante, el 14 y el 15 ya habla de vida terrestre y vida submarina y vida terrestre, lo distingo ya. Hablo también de producción, por ejemplo, miremos el 12, hablamos el 8 de trabajo decente, el 7 de energía, es decir, aquellos 8 ODM estaban como más condensados, fueron como desagregados en los ODS, pero sin embargo siempre priorizo el fin de la pobreza. ¿Por qué? Porque el fin de la pobreza es el fin del hambre. ¿Por qué? Porque si yo vivo en pobreza extrema, no importa si yo tengo a la par una buena escuela, tal vez una fábrica que en una de esas, si tengo buena educación, me pueda ayudar, pero si yo vivo en pobreza extrema, está difícil que yo vaya a poner atención en la escuela. También que mi cerebro se forme bien, ¿no? Tanto dentro de la mamá como fuera. Por eso es que en muchas ocasiones nos hemos encontrado personas que tienen incluso algún problema para, y los que hemos sido profesores, para razonar o para poder captar ciertas ideas básicas que uno cuando descubre más o menos de dónde han vivido, dónde han crecido, se da cuenta que hubo mucha deficiencia nutricional. Entonces, si se fijan bien, la parte de salud afecta la educación, afecta también el trabajo. O sea que si yo empiezo por el ODS 3, que está enfocado en salud, me va a afectar el 4 en una de esas, porque no voy a poder contar con equidad. Puede que el 8 también, y el 12, ¿verdad? Que es la parte de producción. Es decir, todo debe tomarse como un sistema. Ahora, ¿qué es lo nuevo y qué hay que resaltar también de los ODS? El 16 y el 17, que son ODS enfocados en gestión. ¿A qué me refiero con eso? Si recordamos que son ODS enfocados en gestión. Si recordamos del ODM, el 8 hablaba de lograr una sociedad global para el desarrollo. Eso se tradujo
en la Agenda 2030 en lo que se llama la Alianza para lograr los objetivos. En esta alianza se busca que tanto sociedad civil, academia, empresa, Estado y también la parte tanto nacional como local, trabajemos todos y todas empujando para llegar a las metas establecidas en la agenda. ¿Es esto relevante? Definitivo. Lo de S17 también está relacionado al financiamiento para el desarrollo, que no es un tema que vamos a tocar en este momento. Sin embargo, con la pandemia, incluso con este asunto de la vacuna, ha quedado al descubierto que el porcentaje que se le pide, por lo menos del PIB, a los países desarrollados para que puedan apoyar a los que estamos en desarrollo, la mayoría de las veces no se ha cumplido. Si no mal recuerdo, el porcentaje del PIB que se acordó en las Naciones Unidas, que iba a ser una colaboración de los países en desarrollo, es de 0.7% del PIB, y rara es el país que lo ha cumplido hasta el momento. Y el 16, que se enfoca en cómo lograr la paz, la justicia e instituciones sólidas, porque sin gobernabilidad, sin institucionalidad, es difícil poder trabajar por el desarrollo, ¿verdad? Entonces son 17 objetivos de desarrollo, son 169 metas y son 231 indicadores. ¿Todos los países adoptan la agenda completa? No, casi ninguno la adopta completa. Se hace una priorización, algunas veces de los ODS, generalmente son las metas y los indicadores. Ok. Aquí un poquito sobre lo que les mencionaba. Cada país cuenta con una agenda nacional ODS que toma como base la agenda global ODS. En el caso de Honduras, nuestra agenda fue aprobada algo tardío, el 4 de diciembre de 2019. Recordemos que la agenda global fue aprobada en septiembre de 2015. En el caso de Honduras, sí adoptamos los 17 ODS, solo que se priorizaron 68 metas. La agenda global tiene 169. Y de los 231 indicadores, se priorizaron 99 indicadores. Cada país tiene una priorización de acuerdo a cómo avanza, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver yo detalles sobre esto? Les voy a mostrar, aquí les tengo les voy a compartir por el chat este link del Observatorio de Planificación de la CEPAL para que ustedes me puedan seguir. Permítanme un segundito. A ver. Ok. Ahí se los compartí. No sé si lo pueden ver. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que tiene la CEPAL? Yo tengo también abierta la página del Observatorio Regional. Entonces, si miran la pantalla, ustedes también pueden ir a ver la pantalla. En este Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, en mi caso, por estar trabajando directamente con la Agenda Nacional de Honduras, estamos en un grupo de trabajo que la CEPAL ha organizado para lo que son los informes nacionales voluntarios. ¿Qué son los informes nacionales voluntarios? Aquí en la presentación no se los puse, pero los informes nacionales voluntarios son los informes sobre el avance en la agenda nacional que cada país tiene, relacionada a la Agenda 2030. Se presentan en la Asamblea de las Naciones Unidas. En el caso de Honduras, tenemos 2 informes ya,
El segundo se presentó el año pasado, en el 2020. Claro, ya no fue presencial, sino que se mandó el documento, se hizo un video, ¿verdad? Hablando sobre el tema, pero sería bueno que ustedes le dieran un vistazo a este sitio, este observatorio, porque incluso la CEPAL siempre está buscando feedback sobre la usabilidad, ¿verdad? Y lo pertinente que tiene. Esto es nuevo y ha sido actualizado, inició en 2020 y hace poco, hace como 2 semanas tuvimos una reunión y se habían hecho algunos cambios, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Aquí lo podemos ver en esa sección que dice ODS. ¿Por qué dice Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo? Porque la agenda ODS y las agendas nacionales son instrumentos de planificación y deben estar vinculados tanto a los planes nacionales de desarrollo, que en el caso de Honduras se llama la visión de país y el plan de nación, y deben estar vinculados también a los planes estratégicos de los sectores o gabinetes, ¿no? Así como a los planes estratégicos institucionales de las instituciones que aportan a la agenda. Miren acá, aquí está todo el detalle de los ODS, puedo ver la institucionalidad de la agenda, aquí hay varios detalles de todos los países, entonces yo les invito a dar un vistazo, ¿verdad? Porque el tiempo no nos da para ver todo, sobre la institucionalidad de la agenda y cómo va, por ejemplo, el tipo de territorialización y los documentos que hay. Este es un tema que hay bastante ya estudiado, si se fijan, inició desde el 60. Sin embargo, como a veces no conocemos la historia, tendemos a repetirla, ¿verdad? Entonces, ahorita que tenemos la oportunidad de tener muchos web apps como esta, es importante aprovecharla para conocer más sobre la agenda en nuestros países, ¿verdad? Sobre todo, no solo si trabajamos o no en el Estado. Muchos de nosotros trabajamos también, bueno, yo no en este momento, pero lo hice en la parte académica, ¿verdad? Y puede ser una buena tarea poner a nuestros alumnos a hacer una investigación sobre la agenda de los países. Entonces, recuerden este sitio de la CEPAL. Ok, regresamos a nuestra presentación. Ok, ahora, solo para mencionarles, ¿verdad? Siempre hago, bueno, ahí les metí de colita, tenemos la Agenda 2030. Los y las ingenieras, y ahí, bueno, como esa es mi línea inicial, yo sé que no todos y todas somos de ingeniería, pero buena parte de los que estamos sí, y que estamos dedicados a la parte de proyectos, porque ingeniería tiene por default la palabra proyecto, o sea, vivimos de eso. Ya sea que lo hagamos bien o lo hagamos mal, estamos haciendo ya sea diseñando o ejecutando proyectos. Entonces, en este caso, sobre todo también porque maestría en ciencia de la computación, tuve la oportunidad de trabajar con sensores inalámbricos, que es algo que no se ha hecho mucho en Latinoamérica. Y son realmente cost-effective, ¿verdad? Y pueden ser empleados precisamente para atacar el detalle de la inseguridad alimentaria, que va directamente relacionado a lo de ODS2. ¿Por qué les menciono esto? Porque en primer lugar sí es, y hago mucho énfasis en eso, sí los y las ingenieros estamos relacionados al desarrollo, somos proporcionalmente, o sea, nuestra proporcionalidad es directa con el desarrollo de nuestras comunidades. Y esta es una forma de pensar en soluciones. Por ejemplo, yo les planteo, vaya, con la parte de ciencia de datos, porque ahorita yo estoy en esa línea, puede ser utilizado para el análisis de la información recopilada, por ejemplo, por sensores inalámbricos que puedan mejorar los cultivos
Y incluso, como en el caso, por ejemplo, miremos el caso de Israel, que ha puesto mucho de su conocimiento y tecnología a producir, o sea, sitio desértico, y la verdad ellos exportan técnicos, ¿verdad?, para poder mejorar la producción. Yo creo que en Latinoamérica, todos los países hemos recibido técnicos de Israel para precisamente decirnos cómo hacer para mejorar ciertos productos o qué hacer en zonas desérticas, ¿no?, porque ellos son especialistas en ello. Y la ciencia de datos se puede utilizar para ello. Puede usarse también la ingeniería para el monitoreo de cultivos, para lo que miramos con el Mars Rover, ¿verdad? Ese helicóptercito puede ser incluso empleado para aquí en la Tierra mejorar la siembra, la vigilancia, el riego. Y relacionado a lo de S2, con respecto a lo de S3, igual podemos utilizar cuánta información de todos los enfermos de COVID, por ejemplo, se podría utilizar para generar un protocolo que ayude a que las personas reciban tratamiento más eficiente y no lleguen a una UCI, porque llegar a una UCI significa prácticamente tener disminuida su probabilidad de vida prácticamente en un 85%. Creo que un poquito más en algunos casos. Además de lo que costoso que es una UCI, por detalles que mi mamá incluso me mencionaba y que con compañeros que tuvieron a familiares en hospitales privados, una UCI anda aproximadamente en $5,000 diarios, lo cual es prácticamente impensable para prácticamente la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, este es el momento para que nosotros como ingenieros, ingenieras y como directores y directores de proyectos podamos trabajar en aplicar a la creación de respiradores artificiales. Yo soy aficionada a la robótica. La robótica puede ser empleada para solventar muchas cosas de la tercera edad. Y los robots no son costosos, o sea, si están bien diseñados, si se piensa bien el problema, pueden ser fácilmente implementados. Prótesis, ¿verdad? La parte de mucha gente se puede volver productiva con ayuda de los robots y nuevos aparatos para, por ejemplo, monitorear enfermedades crónicas. Es decir, hay muchas opciones y estaríamos abonando, por ejemplo, en este caso a lo de S3. Yo solo les traje como mención el 2 y el 3. En realidad hay el 4, que es la parte de educación, ¿verdad? Podemos, no solo la creación de aplicaciones, que ahorita ha surgido una variedad de aplicaciones, sino de hardware que pueda facilitar que chicos y chicas se puedan conectar con facilidad. Porque eso es algo inevitable. La transición digital está allá, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que sea más barata y que la cobertura se amplíe. Ok, aquí un poquito antes de que ya terminemos, los efectos de la COVID-19. Yo creo que no se mira mucho, pero esto fue creado por Pacto Mundial. En la parte sobre todo, hemos tenido un grave impacto con los sistemas de salud. Los sistemas de salud están no solo colapsados, están endeudados, están incluso, bueno, en Honduras hemos perdido 70 médicos y creo que como 25 enfermeras. Y no es solo imagínense que una persona, ¿cuántos años son para llegar a ser doctor o doctora? Y lo hemos perdido de COVID, no de otras enfermedades, sino que COVID. Y quienes han fallecido no solo estudiaron los 8 años de medicina, se fueron a especializar en promedio de 6 a 7 años más. O sea, esa brecha, que todavía, no, bueno, yo no he encontrado un estudio sobre eso, pero pronto lo habrá, esa brecha generada en especialización es para la estructura y la institucionalidad de salud es tremenda. Entonces, ahí hay o sea, es urgente que diseñemos proyectos de especialización y de especialización ya.
para personal, para cubrir esa brecha, ¿verdad? Porque recordemos que no solo está COVID, o sea, esos doctores y doctoras no solo atendían COVID, ¿verdad? Entonces, imagínense el impacto que ha generado esto. En la parte de educación, lo que les decía, los ODM habían logrado prácticamente que la educación primaria fuera universal. Ahora estamos retrocediendo y hay que buscar, que aquí lo que yo propongo es que la tecnología es la forma más, o sea, es lo que correspondería. O sea, buscar formas baratas y ampliar la cobertura. Bueno, se afectó también la parte de trabajo, las alianzas también, la institucionalidad, lo que nos ha pasado, por ejemplo, en Honduras, ha habido mucho problema con la parte de la toma de decisiones para la parte de salud, y entonces ha habido personas, no, mira que no se sabe manejar bien esto, o para la parte de infraestructura hospitalaria, entonces todo eso genera un conflicto. Y por lo tanto, desde el momento que hay ruido en el sistema, pensando ya en un sistema de control, si yo tengo ruido generado por problemas, está difícil que entren empiezo a desincronizarme. ¿Desincronizarme con qué? Con lo que yo ya tenía planificado y con lo que quería alcanzar. ¿Cómo veo yo que nos podemos involucrar como directores de proyectos? Bueno, ahí hay varias cositas, pero sobre todo yo enfatizaría el diseño de proyectos, parte del acta de constitución y la matriz de resultados. Muchas veces no están vinculados, a nosotros no, por regla, se supone que debe estar vinculado con la parte del negocio, con la parte estratégica del negocio, pero muchos de estos proyectos, la parte estratégica del negocio debe estar vinculado con la agenda nacional de cada país, con la agenda o con el plan estratégico del sector, y muchas veces eso no es así, ¿verdad? Si está vinculado, entonces la idea es trabajar más en el plan de constitución, en la materia de resultados, incorporar la parte del monitoreo. Yo que trabajo mucho con la parte, trabajo con monitoreo. La lógica del monitoreo no siempre la tenemos en los proyectos que hacemos. Podemos crear indicadores, pero no siempre se están midiendo, o si los mido, no los utilizo para tomar decisiones. Entonces, la vinculación es importante, crear una buena matriz de resultados y también monitorear el avance. Lo que yo les decía al inicio, nosotros somos un grupo de gestores y gestores de proyectos. Somos sociedad civil organizada, ¿cierto? Y como sociedad civil, tanto los capítulos PMI como el equipo de PM4R a nivel Latinoamérica puede iniciar el camino de apoyar la Agenda 2030. Tanto la CEPAL como las Naciones Unidas promueven esta participación. ¿Cómo podemos nosotros apoyar el desarrollo? En la parte pública, y eso ya se ha mencionado en muchas ocasiones en las reuniones que hemos tenido acá como equipo, hay un déficit, un lack of knowledge con respecto a la gestión, el diseño adecuado de proyectos. Entonces es algo que yo creo que Eddie lo ha mencionado varias veces, y yo sé que varios de ustedes lo han mencionado. Sí, es algo que podemos, estaríamos aportándole a cada uno de nuestros países de manera directa, ¿verdad?, al desarrollo. Bueno, como consultores o consultoras, varios de ustedes o varios de nosotros tenemos oportunidades de trabajar con las entidades de desarrollo. Tenemos que conocer la agenda de desarrollo. El desconocimiento de la misma muchas veces hace que esos proyectos, como les he mencionado, estén enfocados en una sola dimensión. Su matriz de resultados no esté completa o no exista un monitoreo adecuado, y por lo tanto, bueno, y se terminó el proyecto, pero ¿qué tanto impacto logramos? Al final, contribuimos un poquito a la sostenibilidad de la comunidad.
Ok. Y como CEOs y dueños de empresas también podemos contribuir a la Agenda 2030. Ahorita no les traigo más detalles, pero existe lo que se llama la iniciativa GRID, que utiliza los informes de sostenibilidad para vincular los indicadores de la Agenda 2030 a los indicadores que se proponen para los informes de sostenibilidad. Aquí algunos enlaces de interés, como la presentación la van a tener todos ustedes, todos y todas. Le quería presentar, que además de el sitio de la agenda, ok, acá va. Y tenemos, este es el sitio que se está remodelando de la Agenda 2030 de Honduras. Aquí se puede descargar el documento, se pueden ver algunos detalles. Pero también, me puse a ver, existe este sitio sobre las Agendas 2030 de Latinoamérica. Este está apoyado por CEPAL y Naciones Unidas, se lo voy a compartir. Y aquí me fui a buscar la de Perú. No sé cuántos de ustedes habían visto este documentito ya. Aquí está el segundo informe nacional voluntario de Perú, que los informes nacionales voluntarios me dicen cómo he avanzado en los indicadores que yo decidí prioritarios para mi agenda, ¿no? Aquí está el informe nacional 2017. Si se fijan, está la institucionalidad de la agenda, es decir, quien le da seguimiento, que normalmente son las secretarías de planificación en la mayoría de los países latinoamericanos. En otros países, por ejemplo, en Europa, muchas de las secretarías de desarrollo económico y ambiental le dan seguimiento, ¿verdad? Porque recordemos que las dimensiones del desarrollo sostenible son social, económico y ambiental. Entonces, miren, aquí incluso hay unas gráficas, unos indicadores nacionales. No sé si los colegas peruanos habían visto estos detalles acá. Aquí hay mucha información, hay mucha información. Y bueno, este es el caso específico de Perú. Permítame, se lo voy a poner en el chat. Pero podemos verlos prácticamente las de todos. Toda Latinoamérica. Y está la opción de Spanish and English. Yo les invito, miren, hay mucha información, pero sí es necesario que la sepan, sobre todo siendo directores y directores de proyectos. Recuerden que nosotros influimos muchas veces en cómo el diseño final de ese proyecto va a quedar. Entonces, no solo ejecutamos, ¿verdad? Entonces, es importante, es importante. Y podemos llevar la conversación tanto a nuestras organizaciones e instituciones, ¿verdad? Que sería bueno que nuestras organizaciones todos supiéramos sobre eso. Entonces, regresando un poquito ya para que ya les robé bastante tiempo. Aquí, bueno, la mayoría ya tiene mi contacto, pero aquí está mi Twitter. Quienes no me tienen en LinkedIn, ahí me agregan, ¿verdad? Es un gusto, ¿verdad? Haberles compartido este detalle sobre sostenibilidad. Es un tema que me gusta muchísimo, me apasiona bastante. Es necesario que sepamos más. Y bueno, les invito a que sigamos conversando, ¿verdad? Sobre el asunto, en lo que yo les pueda apoyar con algún detalle, con el grupo de trabajo que les menciona de la CEPAL o algo que necesiten. Y si es posible, pues solo consúltenme y yo con gusto les apoyo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Excelente, Gabrielita, una presentación magistral. Un aplauso realmente. Gracias, gracias. Gracias por esta presentación, nos has ayudado muchísimo. Vamos a responder unas preguntas que yo tengo acá en el chat para poder atender las inquietudes de varios amigos de la comunidad y los invitados. Acá tenemos, perdón, voy a ubicar las preguntas. Ricardo Araya hace una consulta. Ajá. En su experiencia, en la realidad latinoamericana, el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental, social y económica
¿Está en equilibrio o hay desequilibrio debido a variables como corrupción, intereses privados, débil organización comunal y otros? Bueno, yo diría que en general sí estamos en desequilibrio. No podría decirle en cuánto, porque tendríamos que hacer tal vez un análisis de toda la data que tiene la CEPAL, pero creo que sí, incluso lo podríamos hacer, porque en el sitio que les compartí, sí hay data de toda Latinoamérica. La CEPAL está trabajando mucho en eso y en términos, incluso nosotros que muchos somos, nos gusta la parte académica, sí, es importante, pero sí, es una opinión personal, sí estamos en desequilibrio. ¿Podemos llegar a un equilibrio? Sí. Si primero nos informamos, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Segundo, si tomamos acción, o sea, pero una acción enfocada en la parte técnica. No sé si alguno de ustedes va a ser parte de algún cargo público, o sea, como funcionario o funcionaria, si va a llegar a tener la oportunidad de ser ya sea secretario o secretaria de Estado o alcalde, alcaldesa. Esto es sumamente importante. Si es así, ustedes conocen a alguien que lo va a hacer, esa persona necesita saber de esto. El año pasado, y bueno, lamentablemente así es, ¿verdad? Y yo no sé, me imagino que también pasa en otros países. El año pasado hablábamos de la Agenda 2030 con una colega de la universidad, y ella me decía, porque ella se puso a hacer un evento sobre la Agenda 2030, y yo le decía, ¿y por qué no invitaron a la Secretaría de Coordinación, que es la Secretaría Técnica de la Comisión ODS? Y tenemos la Agenda 2030 y podemos hablar de cómo vamos avanzando. Y me decía, pero es que yo le pregunté a algunos amigos diputados y ellos no sabían lo que ustedes están haciendo. Entonces, lamentablemente a veces también tenemos ese problema con la parte pública, no informamos, no vendemos todo lo que hacemos, lo que se está haciendo. Esa es una ventaja ahorita con la parte web y con que todo está pasando a web. Sí tenemos eso que hace días lo teníamos, pero no se había explotado, ¿verdad? Entonces, sí afecta lo que mencionaba Ricardo. Pero yo creo que sí se puede solventar o atacar con conocimiento y decisión. Hay otras preguntas más. Janet Arias señala, los ODM, ¿qué periodo de años cumplía? 2015. Yo creo que no les di el enlace. Hay un informe, lo pueden googlear, también está en la presentación. Permítame un segundito. Hay un informe, les voy a poner de un solo el link, porque sería una buena lectura, ¿verdad? Permítame. A ver. Aquí. ODM. Aquí está. Igual yo se los puedo compartir el PDF, pero mucho más fácil que... el informe de los ODM. Ahí está. Perfecto. Ya se las comparto. ¿Consideras, Eduardo Rodríguez te pregunta, ¿consideras que la polarización política afecta a los ODS, específicamente a los objetivos 16 y 17? Sí, pero sobre todo el 16. Hay un detalle que yo también ignoraba antes. No sé si les pasó de esa manera. Yo miro los ODS y yo los miro desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Incluso una solución de ingeniería lo mira desde el punto de vista técnico. Y rara vez pienso en que, bueno, rara vez pensaba, bueno, pero es que todo esto técnico tiene que
hacerse conocer a las personas que van a cargos públicos o a los líderes de las organizaciones, porque no solo son los cargos públicos. ¿Cuántos rectores o rectoras de universidades conocen la Agenda 2030? Y entonces le van a decir a sus decanos, bueno, por ejemplo, si yo fuera la decana de ingeniería de una universidad, les aseguro al 100% que tendríamos una línea de sostenibilidad y ya trabajando en ver cómo tanto la parte civil, porque imagínense todas las ramas de ingeniería, ¿verdad? Pero ¿cuántos rectores conocen? Son líderes de sus organizaciones. No son políticos, pero son líderes de sus organizaciones. ¿Cuántas ONGs conocen? Porque sí, a veces trabajamos en pro del desarrollo, pero en realidad conocemos qué está haciendo el país, a qué se comprometió el país, es lo que en realidad necesita el país. Y entonces yo me enlazo, mi plan estratégico se enlaza con eso. No, buena parte van a decir, no, yo hago mi trabajo, pero la parte de enlazar y medir, ese es el gran detalle, medir, ¿verdad? Todavía no, ese es un challenge. Les cuento que en los grupos en las reuniones que yo participé por primera vez, y gracias a que fueron virtuales, en las reuniones de las Naciones Unidas del año pasado. Y un challenge tremendo, incluso de grupos que trabajaban los informes nacionales voluntarios de sus países, es la parte estadística, la parte de manejar data. O sea, de cómo recopilo data, cómo la organizo, cómo la presento y cómo hago que esa data sirva para tomar decisiones. Los institutos de estadística, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabajará en un instituto de estadística. Ese es el cuello de botella de buena parte de la iniciativa en Latinoamérica, ¿verdad? De otros países sí he escuchado, porque se escucha, pero Latinoamérica sí necesitamos fuertemente el apoyo en esa parte. Y nosotros, yo creo que incluso se puede generar un proyectito sobre eso. ¿Sabes? Por eso es bueno saber sobre los detalles de sostenibilidad. Yanek Arias pregunta, de Nicaragua, pregunta, ¿qué hace que nazca o se originen los 17 Objetivos de Desarrollo? ¿Es a partir de los ODM? Sí, se hizo un estudio, se hace el informe ODM y hay algunos retos que todavía no se cumplían y se generan grupos de trabajo. Bueno, sí debo decir que a veces los grupos de trabajo, recordemos que eso se maneja a nivel de Naciones Unidas. Naciones Unidas invita a los países y a veces esas invitaciones llegan a las secretarías de Relaciones Exteriores y a veces no salen de ahí o solo llegan, a veces llegan a las de planificación. ¿Quiénes forman? Porque eso yo también me lo pregunté, ¿verdad? Porque ahí hay unas metas y unos indicadores que podrían ser mejores. Pero sí se hicieron grupos de trabajo. El problema a veces es quiénes forman parte del grupo de trabajo. Y es ahí donde como sociedad civil, como empresa, nosotros podemos, ahorita hay mucha apertura a que se pueda trabajar, hay mucha presión de las Naciones Unidas porque los países involucremos a la sociedad civil. ¿Y quiénes somos sociedad civil? Todas las organizaciones profesionales, las ONGs, las organizaciones locales, los grupos organizados, académicos, ¿verdad? Somos sociedad civil, ¿verdad? Podemos influir, sí. Lo que pasa es que a veces decimos, pasa en Honduras también, que ciertas organizaciones se denominan como representantes de sociedad civil, pero que nos preguntan a todos, ¿no? Nos preguntan a todos. Y son los que van invitados a reuniones de alto nivel. Entonces el llamado es, ok, yo quiero involucrarme, yo quiero, por ejemplo, trabajar con ODS 4, bueno, que es la parte de educación. Ok, entonces, ¿cómo me involucro? Bueno, puede ser a nivel de voluntariado, sociedad civil pura,
puede ser a nivel de parte académica. La parte académica le debe mucho a la agenda. Es una crítica que yo hago porque se necesita más estudios, se necesita más información. Recuerden que es 2015-2030 y ya son 6 años. Y lo peor es que 2020, que todos queríamos borrar 2020 en nuestros calendarios, es un año que no solo es que no se avanzó, sino que probablemente se retrocedió. O sea, estamos en un... Por eso es bien importante que ustedes, todos y todos, sepamos. Excelente. Marisol de la Merced dice, señala lo siguiente, es una opinión, dice, en México se está trabajando una agenda contra la corrupción, siendo la PNA, Política Nacional Anticorrupción, la cual cuenta con 40 prioridades que deben trabajar coordinadamente instituciones gubernamentales, academias, empresas y asociaciones civiles. Mi comentario va enfocado a ponerlo de ejemplo a lo que comenta la ponente y que coincido sobre la importancia del trabajo en conjunto. Sí, en especial lo que menciona está relacionado, hay muchas iniciativas de gobierno abierto y de transparencia que están relacionados con el ODS 16, que es el fortalecimiento de las instituciones. Bueno, yo que estuve, hace poco terminé un diplomado sobre gobierno abierto. Les diré que gobierno abierto, creo que todos los países de Latinoamérica estamos involucrados en iniciativas de gobierno abierto, pero necesitamos operacionalizar un poquito más esas iniciativas. El problema a veces es que quedan muy bien diseñadas en el papel, pero operacionalizarlas ya, hacerlas, o sea, pasar a un nivel de madurez, nos quedamos un poquito cortos. Y está directamente relacionado a la institucionalidad. Sí quisiera mencionar que yo sé que la mayoría de las personas tienden a hablar muy mal de las entidades públicas y lo primero que quieren es destruirlas. Yo que he visto, digamos, yo empecé a trabajar con CEPLAN, que desapareció, pues solo tuvo una vida útil de 4 años. Y he visto otras organizaciones que se fusionan o desaparecen. Yo les voy a decir, o sea, destruir una institución pública no es solo destruir una institución pública. O sea, tiene un impacto que, bueno, no he visto todavía un documento que lo mida. Sin embargo, uno lo puede ver. Uno lo puede ver cuando pasa, nace la otra institución, toda la, perdón, toda la inercia, todos los proyectos que ya no se hicieron, todas las iniciativas que se cortaron, todas las alianzas que se fueron al aire, y eso es bastante grave. Entonces, cuando pensemos en las partes públicas, sí es importante que se mejoren, las instituciones tienen que mejorar, tienen que actualizarse, pero destruirlas, que sea lo último que pensemos. Perdón. Muy bien, Gabrielita. Acá hay una pregunta de consulta de César Montes ante Alcen, dice, ¿cómo son vistos a nivel mundial los proyectos mineros y actividades mineras? ¿Son vistos como desarrollo sostenible? ¿Depende de sus gerenciamientos? Perdón. Bueno, depende. Recordemos que todas las industrias y la industria minera, por lo que yo he estado escuchando, y bueno, yo fui a una, sí, aquí en Honduras, sí, hace años fui a una visita, genera mucho problema ambiental, ¿verdad? Todas las industrias, todas, aquí se lo voy a poner, está en el ODS 12, porque igual necesitamos de la industria minera, ¿cierto? Hay industrias que tienden a ser más contaminantes que otras. Entonces, una de las sugerencias, una de las salidas que las industrias, vaya, no sé, ¿cómo se llama el compañero que me hizo la pregunta? César Montes. César, no sé si César trabaja en una industria minera. Una de las formas de hacer y de hidrocarburos, de hacer que la industria en hidrocarburos, sí, es una industria bastante contaminante, ¿verdad? Pero una forma de hacer que se reduzca, o sea, que la parte de alta gerencia empiece a pensar estratégicamente, o sea, que considere estratégico
reducir, porque probablemente no al 100%, pero sí reducir la carga de contaminación, sea a través de lo que mencionaba de los informes de sostenibilidad, ¿verdad? Eso sí no se los puse en los links, sí se los mencioné, pero existe lo que es esta iniciativa, la iniciativa GRI, informes de sostenibilidad, incluso hay una ISO, 26000, habla sobre la parte de responsabilidad social empresarial. Pues se va por ahí. Aquí tengo que un informe de sostenibilidad. Bueno, pero si ustedes ponen de sostenibilidad, eso sí se los puedo compartir probablemente en el grupo. Pero es una forma de empezar a considerar estratégicamente cómo reducir y encontrar también nexos en que si yo hago sostenible mi producción, quizás no al 100%, reduzco la parte de contaminación, puedo en una de esas no solo contribuir al medio ambiente, sino también en muchas ocasiones se reducen impuestos, ¿verdad? O sea, pensando ya en la parte estratégica financiera, ¿verdad? Y eso puede ayudar, incluso esa reducción de impuestos. Bueno, puedo ahora hacer un programa de capacitación con esa reducción de impuestos. No sé. O sea, que todo tenga como una economía, lo que sería una especie de economía circular, ¿no? O sea, yo reduzco acá, ayudo al ambiente, pero también esa ayuda al reducir costos, ya sea por impuestos o por otras cosas, me ayuda a generar otro bien acá. O sea, que sea una lógica de bienestar. No sé. Y el reciclaje también de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí. Aquí tengo la búsqueda de informe de sostenibilidad, pero está el GRI, para que no lo tengo ahorita. Aquí ves, exporte sostenibilidad, GRI. Se le puede dar aquí, GRI Standards. Son los famosos GRI Standards. Los informes de sostenibilidad ayudan, por ejemplo, acá la banca está apostando mucho por la parte de sostenibilidad y los informes de sostenibilidad, porque estratégicamente han descubierto, y mucha industria también, la parte azucarera, han descubierto que logran facilidades de financiamiento, de manejo de capitales, al presentar informes y mantener informes de sostenibilidad, ¿verdad? Porque al final, vamos a ser honestos, debe ser un ganar-ganar. Y pese a que a veces las personas, encontrar cómo ganamos todos es como medio complicado, entonces ¿para qué lo voy a pensar? Y ese es un problema, porque al final nos estamos dañando todos. O sea, es algo que no entendíamos antes, ¿verdad? Pero no solo se afecta una persona. Vaya, con lo de la pandemia, no solo fue la sección de China que se afectó, ¿verdad? Independientemente de cuál fue el origen o no de la final de la pandemia, nos afectamos todos y todas, ¿verdad? Entonces hay que tomar, o sea, hay que pensar, ir pensando cómo ganamos todos, ¿verdad? Un ganar-ganar. Gana el planeta, ganamos nosotros, nuestra conciencia, pensamos también en nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, porque queremos, ver, ese rito que yo vi, yo quiero que lo vea mi hijo, mi hija, ¿verdad? Y que no lo vea burbujeante, o que no lo vea negro o seco. Entonces les debo esa parte del gris. Excelente. Gabrielita, tienes algunos comentarios más, así que se han aumentado incluso por las precisiones que haces. A ver, rápidamente, te voy a decir rápido para que no te vaya a faltar tiempo. Dame un segundo, por favor. A ver, acá hay uno que te dice, una consulta, Alexander Yancán. Si la situación actual no mejora, los gobernantes no aplican políticas públicas para llegar al equilibrio a la sostenibilidad,
pregunto, ¿qué impactos inmediatos en el corto plazo se visualizará? Bueno, en el corto plazo hay, por ejemplo, zonas pesqueras que están perdiendo ya, bueno, tenemos pérdida de fauna diaria, ¿verdad? Tenemos zona de bosque perdido diario. Estamos sufriendo más enfermedades porque el aire y el agua está siendo contaminada y también está siendo contaminado el suelo. Entonces, ¿cuánto más? No sé si había un estudio que para el 2050 no sabíamos cómo íbamos a estar porque ha aumentado tanto la población y no ha aumentado la forma en que se pueda sostener. O sea, porque oficialmente para la cantidad de personas que hay ahorita en el planeta no tiene los recursos para cubrir la demanda. Y aún así, botamos cosas, contaminamos cosas. O sea, es un círculo que ahí yo creo que la escuela tiene que influir mucho, incluso para quienes estén diseñando proyectos de educación ahorita. No sé cuántos de ustedes están diseñando proyectos de educación. Como en Honduras íbamos a empezar un proyectito que le hemos dejado parado de producción de libros sobre la Agenda 2030. Incluso se inauguró un día de los ODS. Entonces yo les invito que a quienes estén trabajando con proyectos de educación, hagan un día ODS o un proyectito de impresión de los ODS, de la agenda nacional de su país, ¿verdad? Yo creo que valdría la pena. Te voy a pasar con Carolina, que tiene levantada la mano, quiere hacer una pregunta. A ver, por favor, para que pueda responder. Muchas gracias, Gabriela. Súper interesante y realmente, como tú dijiste, es un reto mayúsculo, sobre todo en términos de políticas públicas, porque esto impacta también en la economía. Un economista ortodoxo te hablaría muy en seco sobre el costo marginal social y el costo marginal privado. Y cuál es el costo de internalizar esa expresión negativa de una contaminación. Otro también te va a hablar de la enfermedad holandesa, de la maldición de los recursos naturales, y bueno, podríamos hablar también en contraposición a todo eso, a la necesidad actual. En suma, los objetivos del milenio, como las NEDC, que se derivan de toda esta propuesta, a la larga es bienestar, y un bienestar en el marco de sustentabilidad, la cual también es un paradigma. Es un paradigma y eso se tiene que acotar. Pero más allá de eso, mira, lo interesante de todo es que Perú, por ejemplo, es un país que en el 2019, y esto sí lo tengo súper seguro, su balanza comercial, el 61% de su balanza comercial se explicaba por venta de minerales. 61%. Entonces, es un indicador súper grueso y fuerte en el cual te digo cuál es el modelo de crecimiento económico que tenemos, que impacta en todas las políticas públicas, especialmente en las políticas que tienen que ver con el manejo ambiental. Y estamos muy comprometidos en bajar nuestros niveles en mitigación de emisión de gases de efecto invernadero por encima de 238 millones de toneladas de CO2 equivalente a un nivel de 179 o 182, más o menos. Eso impacta en lo que son los medios y los actores económicos, en lo que es el modelo con el cual generamos divisas. Y es política pública. Es política pública que realmente es lo que se debe trabajar. Los objetivos del milenio
tienen muchos avances para algunos países de acuerdo a cómo su política pública también concluye a que se llegue al indicador. Hay muchos de países que no llegan a tener ese tipo de flujo porque tiene un impacto, y por eso es que no se firma el Acuerdo de París, no se firmó el Acuerdo de Kioto por el propio Estados Unidos y Japón, porque tiene un impacto en el PBI. El impacto en el PBI te genera también un círculo vicioso para los ortodoxos, que a la larga te baja el nivel de empleo. Y si no tienes nivel de empleo, no tienes consumo, no tienes demanda por consumo. Y te digo todo esto porque todo esto es súper importante, porque seguimos nosotros manejándonos en un contexto de enfermedad holandesa, ¿no? Esto es decir, que nosotros no tenemos competitividad porque tenemos el recurso natural con el cual podemos generar las divisas necesarias para dinamizar la economía. Y la contraparte es salir de ese business as usual, que le llaman, es dramático y es un reto, ¿no? Y sí, los proyectos deberían contemplar e internalizar esas externalidades, pero eso implica un discurso y un argumento súper fuerte de cuál va a ser tu beneficio a futuro. Y tienes que cambiar todo lo que es la concepción de qué es realmente lo que importa. El hoy, el mañana o de acá a 30 años. Y es igualito que la tasa de descuento que comentábamos en la versión previa del viernes, que es más importante para cualquier actor económico, tener el dinero hoy o mañana, tenerlo hoy. Entonces, igualito sucede con todo estas propuestas, que sí, políticamente, internacionalmente son muy importantes, pero cómo impactan en el hoy, especialmente en un escenario como el que tenemos, es muy difícil. ¿Cuál es el discurso ahora? Reactivar todos los proyectos que tienen problemas sociales y que están en torno a la actividad minera. ¿Por qué? Es porque el 61% en el 2019 se explicaba el de la balanza de pago por ingresos de venta de minerales. Y no sé, es complejo en sí mismo, ¿no? Eso es lo que quería comentarte. Gracias, Carolina. Gracias. Jorge, no sé si tienes tú un comentario o una pregunta ya puntual para poder terminar la sesión. Gracias, Eddie. Gabriela, buenísima, bueno, el tema de muchísima importancia, pero yo quería conocer tu experiencia en el sentido de que muchos países han suscrito estos acuerdos, muchísimos países, ¿sí? La pregunta es, ¿quién controla esto? ¿O quién crees tú que debería de controlar para que realmente exista un compromiso real? Porque cuando yo estuve trabajando en la Contraloría General de la República, a través de un organismo internacional que es la OLACEF, que es el organismo latinoamericano de todas las entidades fiscalizadoras, nosotros hicimos una auditoría a los ODS. Y cuando tú ves los informes, realmente son bastante light. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa hay detrás de esto? ¿Qué cosa hay detrás? ¿Es el tema moderno? ¿Ah? ¿Es ver cómo sacamos consultorías a través de los ODS? ¿Ah? Pero no hay un compromiso real de los gobiernos. Porque tampoco hay un ente que los controle, que los supervise, que les exija o que les recorte financiamiento. Bueno, quizás la parte de recorte de financiamiento, yo siempre estoy un poquito en desacuerdo con esa. En Honduras, el Tribunal Superior de Cuentas pide en algunos casos, en algunos ODS, cuentas sobre cómo se ha avanzado. Ahora, ¿cuál diría yo que es el talón de Aquiles de dar un seguimiento adecuado? Sí es tener convencido primero o sea, que todos los servidores públicos, pero no solo los servidores públicos, sino que la sociedad civil también y la empresa privada pueda de alguna forma estar de acuerdo, ok, vamos a trabajar por la agenda.
conocerla. Eso es lo primero. Segundo, lo que les mencionaba, hay un problema de capacidades. No todas las personas que estamos trabajando con los ODS tenemos las habilidades necesarias para hacer ciertos análisis estadísticos básicos, y se necesita. Los institutos de estadística a veces puede que en una de esas se politicen o queden cortos de presupuesto y entonces no sea posible levantar una encuesta de hogares como debería hacerse para tener data para los indicadores nacionales. Eso afecta a los indicadores de la agenda y por lo tanto afecta los informes. En la parte institucional, los registros administrativos, tenemos un grave problema con la parte de registros administrativos. Entonces, ¿quiénes? Nosotros desde la parte pública es complicado autorregularnos o autoforzarnos a hacer cosas, porque muchas veces la parte técnica está muy clara sobre lo que se debe hacer, pero no siempre la parte estratégica está alineada con eso, o sea, la alta gerencia. ¿Quiénes deberían estar dando seguimiento a esto? Se habla de veeduría. ¿Quiénes son los veedores? Deberían ser organizaciones de sociedad civil y la academia. Porque ahí lo que les decía, la academia ha dejado botada a la gente. Esa es mi opinión, bastante tal vez fuerte, pero porque ahí yo tengo PhD, yo tengo gente que le pagan por investigar, por publicar. Las universidades luchan por tener publicaciones. Entonces, hay data que está disponible, porque no siempre está disponible, ¿verdad? Digamos, el observatorio de la CEPAL es una fuente de data que yo les invito a escudriñarla, pero no está completa. Hay países que todavía no tenemos toda la data blindada, no se tiene data de todos los indicadores, y precisamente por eso, porque a veces quienes deciden qué va a quedar en la agenda nacional no siempre son las personas que están en el campo y saben que hay forma de levantar ese dato para ese indicador que decidieron llevar en la agenda. Entonces es como una línea que muchas veces el problema es la capacidad. ¿Qué sugiero yo? Realmente fortalecer las capacidades y que la sociedad civil se involucre en darle seguimiento a lo que está sucediendo, a los informes nacionales voluntarios, ¿verdad? Es la única manera, academia, la participación en la empresa privada, pero sobre todo sociedad civil, ¿verdad? Y que podemos hacer veeduría, ¿verdad? Y no veeduría para pedir cierren a esa institución o quítenle ese dinero, no, veeduría para descubrir exactamente cuál es el problema. Y muchas veces va a ser capacidad. Muchas veces va a ser registro de información, que son cosas solventables, pero tienen que estar identificadas. Gracias. Excelente, Gabrielita. Te agradezco en nombre de todos los presentes, tu comunidad. Gracias. PM4R Professional. Tu experiencia, tu conocimiento nos ha ayudado mucho a nosotros a entender este tema tan importante para la humanidad. Está en nuestra responsabilidad promover, tratar de lograr el desarrollo sostenible. Así que te agradezco y nuevamente cuenta con nosotros, estamos contigo, nos solidarizamos en todo lo que tú estás haciendo. Así, gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Vamos a dar un aplauso a Gabrielita, un fuerte aplauso, y luego pónganse listos para tomarnos la foto de, ya saben, los que son PM4R Professional o que tienen una certificación PM4R, acuérdense que esta sesión otorga PM4R Points. Tiene que haber puesto sus nombres completos, la cámara también, para poder tomar la cámara y luego se le pueda contabilizar los puntos para que puedan mantener sus certificaciones actualizadas. Los que ya son másters, recuérdense que necesitan 90 puntos para renovar el máster. Y los que tienen una acreditación 30. Así que no se olviden de eso, porque después se pasa el tiempo y se nos va la oportunidad. A ver, listo para la foto, voy a tomar en dos oportunidades. Por si acaso les comento que ustedes vieron que hace unos días Paulita habló de la situación grave que estamos viviendo acá en el Perú por la falta de oxígeno. Hay un déficit de más de 1.100. Acá justo estaba leyendo el artículo que ella ha publicado de Comercio, donde el mismo presidente está reconociendo acá en Perú
una situación que tenemos muy crítica, ¿no? De un déficit de oxígeno que la segunda ola ha superado lo que nadie se imaginó que íbamos a requerir tanto. Entonces estamos haciendo un grupo para hacer un proyecto, todavía no sabemos qué haremos, pero algo queremos hacer para ver cómo podemos ayudar a las personas que ahorita no tienen oxígeno. El virus está, digamos, creciendo de manera geométrica. Ahora ya no se habla solo de una segunda ola, hablan de una tercera ola o de las que vengan. Justo hoy día han incrementado el estado de emergencia en el Perú hasta septiembre, porque en realidad ya los estudios están indicando que la tendencia es que este virus va a seguir atacándonos. O sea, tenemos que ser realistas. O sea, en una guerra hay que ser realista con los escenarios que se presentan. Por lo tanto, también queremos hacer algo nosotros, ya que ella nos compartió algo muy personal. Y los que quieran unirse me avisan, porque estamos formando un grupo donde vamos a pensar cómo podemos ayudar como, digamos, profesionales en proyectos, cómo podemos apoyar, cómo podemos gestionar, cómo podemos hacer para que de repente, por ejemplo, ahorita acá en Perú, el problema de oxígeno se podría resolver con un tema de construcción de las plantas de oxígeno. Ya el sector privado está tratando de contribuir, pero vamos a ver qué podríamos hacer. Así que los que quieran están invitados a formar ese grupo de, digamos, del proyecto, digamos, de voluntariado. Muy bien, ¿listo para la foto? A ver, su mejor sonrisa. Ahí va la primera. Una vez más, toda su foto. A ver. Listo. Ahora la segunda página, Vamos, un ratito. Ahí va. Eso. Un gusto, amigos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes que tenemos a nuestro amigo. Gracias, Gabriela. Alonso Moreno está con nosotros. Gracias, Gaby. Buenas noches a todos. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos, amigos. Cuídense. Muchas gracias. Chao, Eddie. No, bonita noche. Síganse cuidando. Bye. Buenas noches, Marcel. Chao. Excelente, Gaby. Alonso, nos vemos mañana. Milton. Cuídense todos. Un abrazo, Marcel. Un abrazo. Chao con todos. Gracias. Ricardo, Margot, Milton. Hola, Eddie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto verte, escucharte. Igualmente, Eddie. Nos vemos todos, amigos. Hasta el próximo viernes a las 7:30. Luego Alonso.